Y vamos ahora también a este tema que es de suma importancia para todos nosotros los hondureños. Saludo desde luego primero las damas. Está la abogada Ana Pineda. Buenos días, abogada. Muy buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por recibirnos en su programa y un saludo a su amable teleauditorio. Buenos días a don Eduardo Stein, que es un hombre que ha ayudado mucho a contribuir a que los confrontados se pongan de acuerdo en que el país es nuestro, que no tenemos que irnos de aquí y que aquí es donde debemos de salir adelante y que hay que perdonarnos todos e iniciar una nueva ruta. En efecto, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos aquí por un solo tema. Ya se terminó la sociabilización por parte del Congreso. Ahora se ha dicho que el presidente de la República va a otro proceso de licitación o más bien de democratización o de información, de sociabilización de esta ley de telecomunicaciones. Yo quisiera, abogada Ana Pineda, que usted me dijera a su servidor y a Honduras, que la va a ver en este momento, ¿para qué se reforma la ley de telecomunicaciones? ¿Cuál es el propósito realmente de esta ley? Y yo no quisiera decirle que esto es un confesionario, pero que no lo haga tanto ante mí, sino ante Dios. Ante Dios, porque aquí a la gente se le enreda muy fácil. Cosas buenas se ven como malas y cosas malas nos hacen ver como que son buenas. Realmente, abogada, porque usted ha estado detrás con este proyecto, ha estado sumamente interesada. ¿Qué hay realmente con esta reforma de la ley de telecomunicaciones? Bueno, muchísimas gracias. Una interesante pregunta. Yo creo que es necesario para poder aclarar que desde la participación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como de otros actores de sociedad civil, el único objetivo que hemos visto al respaldar esta propuesta es únicamente lograr que el Estado recupere la propiedad del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso natural del Estado. No obstante, históricamente no ha sido administrado como corresponde por el Estado. El Estado ha renunciado a esa posibilidad de ser el propietario del espectro radioeléctrico. Ese es uno de los principales objetivos, pero además de eso se busca también democratizar el espectro radioeléctrico, y la democratización no es otra cosa que romper la actual concentración del espectro radioeléctrico que existe en manos de pocas personas, para que aquellos actores que hasta ahora no han sido beneficiados con este recurso natural, propiedad del Estado, puedan tener acceso al espectro radioeléctrico. Por eso es que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos impulsa esta reforma con la finalidad de que ya no solo se pueda considerar servicios privados y públicos, sino también los servicios comunitarios, y que aquellos sectores de nuestro país que no han tenido acceso al espectro radioeléctrico, como los pueblos indígenas, los pueblos afro-hondureños, los pobladores, los campesinos, las mujeres y otras organizaciones que hasta ahora no han tenido la posibilidad de trasladar su voz, su cosmovisión, su identidad, su cultura, sus necesidades y expectativas de desarrollo, lo puedan hacer. Además de que al diversificar los servicios del espectro radioeléctrico vamos a lograr otro beneficio más, que es tener una información plural y diversa en nuestro país. Si no, vea usted cómo esa concentración de los medios de comunicación han polarizado al país en dos grandes momentos. Lo vimos cuando la cuarta urna, el pueblo recibió la información que estos medios querían que se recibiera. Hoy mismo, con ocasión de este anteproyecto de reforma de la ley marco del sector de telecomunicaciones, de nuevo el pueblo hondureño ha vuelto a ser polarizado alrededor de este tema, porque la información en nuestro país no es plural, no es diversa, y eso aconsejan los estándares internacionales. Por otro lado, el objetivo es dar cumplimiento a importantes recomendaciones. Tenemos recomendaciones en el informe de la alta comisionada en las Naciones Unidas,
del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en el marco del examen periódico universal. Tenemos recomendaciones del relator Fran Larroux, quien en su última visita al país en agosto del año pasado, de manera pública en un consejo de ministros, exhortó al presidente Lobo Sosa para que hiciera una revisión de la ley marco del sector de telecomunicaciones. Pero además tenemos recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, quien en su informe, para que los hechos no se repitan, también aconsejaban la revisión de la ley marco del sector de telecomunicaciones. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? Recuperar la propiedad del espectro radioeléctrico, democratizarla y dar respuesta a importantes recomendaciones. O sea, resumo, no se está quitando nada a nadie. La ley no busca eso, sino recuperar lo que ha estado en pocas manos. Correcto. Y democratizarlo. No se busca quitarle nada a nadie. Lo que ya está dado, está dado. Lo que ya está dado, está dado. Se violentaría un principio, el principio de la legalidad al cometer un acto de abuso, privándole de un derecho del cual usted ya goza. Parte del discurso engañoso que se ha dado... Es que los opositores a las reformas, abogada, lo que están diciendo es que en Honduras hay tantos operadores de cable, que hay tanta gente con radio, con canales, y que prácticamente hay una apertura, que el problema de fondo de esta ley es la libertad de prensa. No. Ustedes están incluyendo este tema, hay interés de ustedes en la ley de restringir la libertad de expresión del hondureño, porque la gente no debe entender que es que me van a callar a mí. Claro. A eso han hecho entender que van a callar a todo un pueblo para que no reaccione y no reclame y no proteste para el gobierno de turno. Eso es lo que se ha dado a entender. Eso es parte del discurso mentiroso y engañoso que se logra al tener la comunicación en manos de pocas personas. No hay dentro de la ley ningún artículo, y yo le pediría a cualquiera que me lo muestre, donde diga que se le va a privar de ese derecho. Evidentemente, lo que en este caso en particular se desarrolla es el control, la administración del espectro radioeléctrico como un recurso natural propiedad del Estado. Las comunicaciones no son objeto de desarrollarse en el marco de telecomunicaciones. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, la libertad de prensa se desarrolla en otros marcos normativos. Hay un artículo aquí que es importante que usted lo conozca, que sí está vinculado con la comunicación, que es la creación de una comisión de regulación de programación. Pero no surge ni siquiera de las propuestas que se trabajaron en la mesa de trabajo, más surge como producto de las inquietudes y de las participaciones que el señor presidente de la República tuvo en los diferentes conversatorios donde usted tuvo la oportunidad de participar. Usted escuchó cómo, por ejemplo, organizaciones de mujeres, de niños, de jóvenes, campesinos, afrohondureños hablaron de la apología del odio, de la discriminación que se generaba a través de los medios de comunicación y la necesidad de que determinados programas no vinieran a crear desvalores. Pero a veces los que hablan de la apología del odio son los que viven con odio. Exactamente. Yo también pude escuchar a muchos ahí en esas conversaciones que a muchos les gusta, abogada, decir lo que ellos quieren decir, pero no les gusta que les respondan lo que ellos no quieren escuchar. Quieren carretas, quieren robots repitiendo lo que ellos quieren que uno que diga. Y ahí es donde está la vaina. O sea, en la libertad de expresión yo puedo decir lo que yo quiera y el otro que diga lo que yo quiera, pero que también me escuche. Pero aquí hay gente que anda proponiendo, dice, es que en esos canales hay apología del odio. Pero ellos lo que han mantenido siempre vivo en su corazón, en su mente y en sus opiniones, también es odio. Entonces lo que hay que hacer es que hayan doble vía. En la comunicación lo que tiene que haber, abogada, es doble vía. Donde la gente pueda también con derecho a defenderse de lo que alguien le pueda estar diciendo. Lo que no ha existido en el país. Y vea usted la importancia en cuando se desarrolla lo que era esta comunicación.
tanto CELIBRE como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos éramos de la idea que no debería de incluirse en una reforma de la ley marco del sector de telecomunicaciones. Es más, yo sigo diciendo de manera pública las pocas veces que tengo la oportunidad de estar en un medio, y lo hago ahora que usted me lo permite, de decir, bueno, si esta es la traba, si este es el obstáculo por el cual están señalando estos grupos que se oponen a esta reforma, obviese la consideración de la Comisión de Regulación de Programas y se acabó el problema y vamos a ver si la ley... No, pero tiene que haber una regulación, abogada. Por ejemplo, usted no va a poner películas porno a las 8 de la noche. Pero entonces usted no va a poner programas de televisión, por ejemplo, que desde que comienza la sección es guerra. Sí, yo tengo que sacar a mi hijo de mi cuarto cuando estoy viendo algunos programas, porque desde las 7 comienza el cruce de balas en este país. Pero yo lo quiero llevar a que si usted omite la consideración en esta ley, se dará cuenta de que al final esta solo era la excusa, que la existe, oposición a través siempre antes de lo que era Gobernación y Justicia había una comisión de censura. Lo que pasa es que como aquí a todo el mundo merucean, a todo el mundo le dan machaca, entonces todo el mundo hace lo que el poderoso quiere. Bueno, y no solo existe en esta ley, le voy a decir, el Código de la Niñez y de la Adolescencia ya establece la regulación de franjas horarias para evitar que niños, niñas y adolescentes puedan tener acceso a este tipo de programas nocivos. E incluso se señala la recomendación que debe hacerse a los medios de comunicación. Por otro lado, el Código de la Niñez y la Adolescencia también ya lo prevé. Entonces yo no sé de qué se asusta mucha gente con que haya una comisión de regulación de programas que no va a revisar contenidos, no va a aprobar ni desaprobar contenidos, que lo que esto va a buscar son los cambios de franjas horarias. Pero para quitarles el argumento de oposición, yo les digo, obviese la Comisión de Regulación de Programas y se dará cuenta usted que este no es el verdadero motivo de oposición. El verdadero motivo de oposición de la ley, sin miedo, abogada, es a que crezcan otros medios. Exactamente. El rollo es eso. El verdadero motivo de oposición es a generar competencia. ¿Qué es lo que ocurre en el actual momento? En el actual momento hay licencias del espectro radioeléctrico cautivas, es decir, sin explotación, que se han pedido las mismas con el único propósito de evitar la competencia en el sector de comunicación. Por otro lado, no se ha hecho hasta ahora un uso correcto del espectro radioeléctrico. Hay medios grandes que crean interferencias para que no operen medios chicos, pero por otro lado ha habido un marcado incumplimiento a la ley de telecomunicaciones. Multas que han sido impuestas y que no se paga el valor de la multa de manera reiterada y no hay ninguna sanción. En este caso en particular lo que tenemos que decir que los verdaderos motivos de oposición, y para mí más que esto, los verdaderos motivos son es que hasta ahora se va a reducir el tiempo de explotación de una concesión. Una concesión solo puede operar para lo que son los servicios de telefonía fija, móvil o teléfonos públicos. Hoy día son de 25 años, en la reforma van a pasar a ser 15, pero también tenemos los permisos que actualmente son 15 y van a pasar 10. Abogada, quiero darle la palabra a el invitado también, el doctor Eduardo Stein, porque él tiene un lente óptico diferente a nosotros, porque él es de afuera, él tiene una visión en todo caso desinteresada, podría decirse, porque él vive en otro país, pero lo que no queremos en Honduras, el temor, don Eduardo Stein, que siento que hay en la población es el siguiente, que si llegan los cheles, me refiero a los liberales, van a bloquear a medios cachurecos, porque así se reparte el asunto aquí. En este momento, si el gobierno sigue siendo cachureco, va a bloquear a los cheles, y si gana libre va a cerrar a cachurecos y va a cerrar a cheles. Entonces, como aquí la ley es muy manipulable, se aplica al que quiere hacerle ver y respetar la ley, pero al que no, se le protege. Entonces, siento que ahí hay un temor, pero es tiempo también de cambios. ¿Cómo mira usted realmente estas reformas a la ley de telecomunicaciones? Porque he escuchado que usted, por lo menos lo que he visto a través de los medios, he escuchado que usted dijo que no avaló o que no está de acuerdo con lo que es la revisión de los contenidos. Pero
su visión sobre esta ley. Mire, yo creo que las dos claves importantes las dio usted en la propia introducción del programa. Hay un elemento de desconfianza en las poblaciones de varios países de América Latina, precisamente porque los medios de comunicación tradicionales electrónicos, la televisión, la radio, son de una vía. Y la única vía en que la población puede reaccionar es por medios indirectos, por el teléfono, por preguntas en vivo, etc. Lo único que se conoce hoy en donde verdaderamente hay doble o múltiple vía son las redes electrónicas o las llamadas redes sociales que la comunicación digital permite, pero en la televisión y en la radio, por lo tanto, en todos los países democráticos del mundo se han promovido legislaciones que arbitren un juego equitativo y parejo, que evite lo que usted dijo, que una cosa que es verdad parezca como mentira o que una cosa que es mentira parezca como verdad, sin posibilidad de que existan otras voces plurales que equilibren el debate y que representen mejor el sentir diverso de la población. Por eso es que en muchos países la población le tiene, digamos, distancia, recelo a la manera tradicional de hacer política, porque identifican, y las poblaciones no son bobas, la población hondureña menos, lo pudimos ver en nuestros recorridos por todo el país, identifican que hay muchos arreglos de ocasión que, si la ley no los prevé, tratan de aprovecharse de esos espacios vacíos. Lo que nosotros recomendamos fue que se revisara la ley, sobre todo en aquello que es el mecanismo de adjudicación y tenencia de las frecuencias. Y yo creo que ahí está el corazón de la polémica. Y era válido, don Eduardo, porque lo que se vio en la época del golpe de Estado fue de que habían pocos medios diciendo lo otro que estaba pasando. Porque fue muy burdo. Mientras estábamos en crisis, habían muñequitos. Sí. ¿Me explico? Lo mismo que está pasando ahora en Venezuela. Por eso le digo, es que aquí es bien fregado el asunto. Si vamos a romper para montarme yo encima del otro, tampoco tiene sentido. Fíjese que yo, que soy comunicador social, paso enterado desde luego que en Venezuela existe Telesur y hay Globovisión. Y que Globovisión hasta, creo que dentro de unos días, ya ha sido vendida, va a pasar a formar parte de amigos del sistema de Nicolás Maduro. O sea, ya prácticamente la oposición va desapareciendo en Venezuela en el sentido de medios de comunicación social, porque se han sentido perseguidos, humillados y se les ha presionado prácticamente a vender el medio. ¿Por qué? Pero me he enterado que, por ejemplo, en Honduras, aquí todo el mundo tiene Telesur, pero no bajan Globovisión, que hoy ya no va a ser interesante porque ya está vendido. Pero yo me pude enterar, fui aquí nomasito a Panamá, ¿verdad? Y en Panamá tienen a Globovisión, y me pude enterar que el señor Capriles tenía un montón de gente detrás de su precandidatura y que no era cierto que habían 18 puntos de diferencia. Yo lo pude percibir a raíz de la televisión, que no habían 18 puntos arriba del tal Maduro sobre el señor Capriles. Y lo pude percibir a través de una semana viendo televisión y comparando las dos televisoras. Entonces aquí lo que queremos es eso. Aquí lo que queremos es eso. Porque cuando pasó lo del golpe de Estado, se dio esa situación y a los que estamos, ya sea en balance o no de acuerdo con el golpe, chus. Bueno, a nosotros nos cancelaron el programa, mire, Entonces, lo que no queremos es que ahora el que va a cambiar la ley, también cuando no le guste algo, ¿Me explico? Entonces queremos democratizar también, no solo las frecuencias, no solo el permiso en Conatel para operar una telefonía, una televisora, un medio impreso o un canal de televisión, sino también el respeto al espectro que concede el Estado
a las empresas para la diversidad de criterios. ¿Eso lo contiene la ley? Sí, en efecto, la ley está redactada de tal forma que no se pueda caer en arbitrariedades por parte del ente contralor, en este caso de Conatel. Conatel llega con estas reformas a convertirse en un verdadero administrador del espectro radioeléctrico. Hoy día Conatel ha renunciado a esa función, por eso mismo es que se han dado esas circunstancias, porque son determinados grupos externos los que han marcado la política a Conatel. Esos grupos son los que han dado las pautas a Conatel de lo que haga, de las tarifas, de los cánones, de las multas que se puedan imponer, y finalmente Conatel ha sido cooptado por esos grupos. En la ley esas cosas van a cambiar y se va a retomar el control de la administración del espectro radioeléctrico. Queda mejor fortalecido el principio de legalidad, así que yo no tendría ninguna duda que cualquiera que sea el gobierno, la ley se va a respetar y cumplir en los términos y romper que está. lo que se está dando ahorita. Yo le informo a don Eduardo Stein, que creo que lo ha de saber, él habla con un montón de gente aquí. Por ejemplo, si yo aspiro a tener una frecuencia FM, aquí en Tegucigalpa, no hay, pero por ahí anda una, creo que el señor Chaín, creo que es uno de los que en su momento la vendía, 10 millones de lempiras. Una frecuencia en Tegucigalpa, que creo que solo hay como 2 que la venden, ¿verdad? Y cuando uno pregunta, 10 millones de lempiras. Una frecuencia en el interior del país, le hablo en Comayagua, en Danlí, no le baja de 2,5 millones de lempiras. 2,5 millones de lempiras. ¿Y cuánto le costó al que lo obtuvo? Mediante la influencia, mediante el amigazgo, el padrinazgo político, el trámite, hacer un trámite. Entonces se ha hecho, bueno, en este momento no hay canales, números, sí hay, pero están bloqueados para televisión. Bueno, un caso que es único en América Latina, que es el caso hondureño, en donde las frecuencias se heredan como que fuera un bien privado de su ¿Usted cree que eso hay que romperlo? Pero absolutamente. El espectro radiofónico y el espectro televisivo son un bien público y necesitan un árbitro para que haya equidad en el acceso. Porque puede ser que yo le esté dando un buen uso a esa frecuencia y el que herede puede ser que ni le interese. Pero es que, aunque hubiera buena voluntad de quien... Pero sí debe haber un antecedente que tenga derecho la familia. Es decir, pasemos, por ejemplo, al derecho de propiedad privada, en donde en todos los países democráticos del mundo están exentas las playas, los litorales, porque son un bien público. Le voy a poner un ejemplo. Quiere decir, un ejemplo, toco, en este caso no es madera, toco vidrio. Quiere decir que si don Rafael Ferrari se muere mañana, desaparece Televicentro. No necesariamente. Explíqueme eso. No, porque bueno, y para que no se enoje don Rafael, si se muere Jorge Canaguati mañana, desaparece la prensa y el Heraldo. Si me muero yo mañana, desaparece HCH. No estamos hablando de prensa escrita que tiene régimen accionario, y lo mismo podría ser en el caso de una empresa. Igual la televisión, igual la radio. En la medida en que se sigan los procedimientos que marca la ley para evitar que una persona que obtuvo hace décadas el acceso a una frecuencia la maneje y la administre como que fuera su patrimonio personal, pues periódicamente se harán las revisiones del caso y él puede seguir teniendo el usufructo. Hay el antecedente de ser primero. Creo que esto se va a seguir respetando, pues. Sí, porque ahí hay temor. O sea, y es importante que explique eso. Le voy a poner un ejemplo. Don Rafael Ferrari, pongo de ejemplo porque es parte de este lío. Se muere él, no le va a poder decir a Pía, seguí administrando vos Televicentro. No, hay que distinguir que en la reforma lo que pasa en el momento y lo que se prevé en el futuro con la reforma. En el actual momento, una persona que goza de una licencia para la concesión, para el permiso o para el registro, lo puede donar, lo puede heredar, lo puede vender, lo puede alquilar o puede hacer cualquier acto de fusión entre las empresas en este momento. En este momento. Pero con la ley yo no creo que haya derecho a vender caro algo que del Estado. En el marco de la reforma es
las licencias, todo lo que se derive del uso y explotación del espectro radioeléctrico es intransferible. Eso tiene una lógica. Si el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, ¿cómo puede disponer usted vía herencia de algo que no es suyo? Es del Estado. Y lo decía el doctor Eduardo Stein. Pero si yo le caigo mal, abogada, y usted es la presidenta de Conatel, y ya se me vencieron los 15 años de permiso, y usted dice, este es el chance de quebrarme me quiebra. Lo que están haciendo allá en Venezuela. No, porque la ley... Respecto de los cheles y los cachurecos. Bueno, sí. Precisamente imagínese, se trata de legislar con garantías procesales que impidan ese abuso por parte del Estado también. Así es. Además que no es que usted, una vez vencida la licencia, no va a tener derecho a solicitarla. Hoy día la renovación es automática. Pero si no estoy en línea, no me la vuelven a dar, abogada. No, eso no yo dice vivo la en ley. Honduras. No, eso no dice la ley. La ley solo le pone 2 requisitos. Le dice que actualmente es automática y que en el marco de la reforma ya no será automática, sino que usted con la debida antelación va y comparece. Eduardo Maldonado de nuevo quiere que se le renove por el mismo periodo. Eso se está haciendo ahora. Bueno, entonces usted va y la da. ¿Qué es lo que va a ver Conatel para renovarle su permiso? Usted tiene un derecho permanente y preferente sobre la licencia que le han otorgado. Usted lo único que tiene que acreditar es que ha hecho un uso correcto. Pagar el canon anual. Pagarlo todo, el uso correcto de lo que las obligaciones que la ley le establece. Si usted ha cumplido con las obligaciones que la ley establece, no habría ningún motivo para que se le prive de seguir explotando el espectro radioeléctrico. Si se le privara solo porque es Eduardo Maldonado o porque no tiene la línea, pues evidentemente se comete un abuso que daría lugar a que usted pueda recurrir ante las instancias administrativas ojalá Dios y me dé judiciales. vida, abogada, para poder ver a mi país así como usted lo está viendo ahorita. Y ojalá a mí Mira, también. que hay cabrones malos, abogada. Pero la ley no aquí hay gente mala, abogada. Usted piensa bonito, como estoy pensando yo, pero aquí hay gente, ciérrenle. Aprovechen que se le vencen los 15 años de permiso. Cuando vuelva, díganle A, B, C, D, ¿por qué no se le renueva? Y ahí es donde la mula votó a Genaro. Ojalá que eso no pase. No va a pasar porque usted tiene un derecho preferente y debe volverla a solicitar y acreditar que como usted estamos ha cumplido. Cambiando para ese tiempo, abogada, con todo respeto, para ese tiempo, abogado Eduardo Stein, esperemos que en Honduras ya los patos no le disparen a las escopetas. Bueno, le pongo un ejemplo de lo que ha sido... Bueno, usted en Guatemala tiene medios privados. ¿Quién, yo? No, me refiero al país. En mi país, sí, absolutamente. Está creo que peor que aquí. Incluso la casi totalidad de frecuencias de televisión abierta. Allá son hasta presidentes, casi siempre se van de vicepresidentes, que no es el caso tuyo. Yo vengo siguiendo desde Esquipulas. Caramba. Pero mire, por ejemplo, el tema que a veces se ha exhibido en los debates de la confiscación. La capacidad de confiscar existe en la ley actual. Sí. Y se atiene exclusivamente a la telefonía, no a las emisoras de radio y televisión. El proyecto de ley en su reforma lo que propone es cautelar esa capacidad confiscatoria del Estado para que no sea utilizada, como usted dijo, de manera arbitraria. Regular, don Eduardo Stein, una ley debe tener regulaciones porque si no, no habría control de nada. El Estado tiene obligación de controlar. Y ojalá, de verdad, siga excederse. Un país tan hermoso, con una gente que se da a querer de manera tan amplia y tan generosa como Honduras, pueda en efecto ver esa atmósfera democrática libre en donde las cosas se resuelvan siempre de acuerdo a derecho. Pero quiero que usted me diga cuál es la recomendación suya, ya que usted ha estado en la Comisión de la Verdad y ha contribuido mucho a que nos acerquemos los hondureños y que comencemos ese proceso que a mí me gusta de reconciliación. Mire, ¿cuál es la propuesta suya, recomendación que nos deja a los hondureños? Porque es bonito, usted la puede decir porque mañana se va. Lo más importante es que exista un debate ciudadano amplio y sin restricciones y que sean las hondureñas y los hondureños que expresen su sentir sobre este proyecto. ¿Ya revisó el proyecto completamente?
Bueno, revisé la versión Hay que 3 proyectos. yo tengo, que fue anterior. La original es la que tiene la abogada. Pero lo que pasa es que no estamos claros si lo que está consultando el Congreso Lo que actualmente a la propone el población. Ejecutivo, en el Congreso pueden darle vuelta a todo. es Sí, obvio. claro. Pero usted ya revisó esta ley. Sí. Tal vez ¿Qué solo dice la ley? explicar. Bueno, yo sí veo algunos elementos de redacción que podrían ser ajustados. Como decía la abogada, la ministra Pineda, si tanto temor se le tiene a un consejo regulador, eso es Quiten esa papada. fácilmente dispensable, porque existen otros mecanismos para garantizar que, por ejemplo, contenidos eróticos explícitos no se pasen en horas del día, o hechos de mucha violencia tampoco, en fin. Esas cautelas hay maneras de resolverlas por otro lado, y quizás algunos otros elementos que no están escritos con la suficiente precisión y transparencia, el Congreso tiene la facultad de Así ajustarlo y de corregirlo. Ahora, lo que sí vale la pena destacar es que los cambios necesitan personas valientes. Así es. Y lo que ha demostrado el gobierno de Pepe Lobo en esta última etapa es que no hay temor, que hay disponibilidad de entrarle a temas que ni el amigo Manuel Zelaya quiso entrarle, le tuvo miedo, honestamente. Pero ahora don Pepe Lobo, que no habla mucho, actúa en estos casos. Abogada, ¿usted cree que en esta administración se va a aprobar esta ley? Bueno, ya está el anteproyecto en manos del Congreso. El Congreso está en un proceso de socialización de la misma ley. Habrá que ver qué voluntad política hay para acogerlo en una agenda en los próximos días. Yo creo que mal haría el Congreso Nacional que no recogiera el clamor de grandes sectores y si de la políticamente población. no conviene al candidato. Yo esperaría que no primen los intereses personales. Ya a los habló del Rafael pueblo. Leonardo Callejas, Bueno, pero pueden seguir hablando. Pero yo dueño creo del que Partido Nacional de Honduras. yo creo que pueden seguir hablando más actores, pero evidentemente ya hay un pueblo que no se engaña. Hay un pueblo que ya sabe qué es lo que le conviene. Por eso es Un bueno que pueblo usted hable, que para ha abrirle los ojos a descubierto- la gente y que no se deje guiar solo por los titulares de otros medios. Como hay concentración en la información, yo no tengo acceso a estar en los otros medios, ni siquiera para el derecho de rectificación o de réplica. Ya hay ejemplos en donde personalmente, hasta por escrito, he solicitado aclaraciones y rectificaciones. Nada. Lo ha hecho el doctor Héctor Espinal, también pidiendo aclaraciones Entonces en ese hagamos sentido, algo, y no se abogada. ha hecho. Entonces hagamos algo. Presente su solicitud ya para un medio. Y desde ahí volamos. Porque ahora, mire, ojalá que esto no se haga mercado persa. Mire, yo todavía no quiero soltar mi lengua. O me da pero un espacio de no, 15 minutos gratuitamente y yo aquí le no hay promuevo. Aquí no hay problema. Bueno. Aquí no hay problema, inclusive. Mire, le voy a dar para la próxima semana media hora, lunes, martes y viernes, para que venga a hablar de ello. Perfecto. Apunte. Muchísimas gracias. Lunes, y oiga bien, y le voy a dar en horario de ranking, Ok, ¿verdad? Voy a suspender un programa que lo voy a cortar solo a media hora. muy bien. Y vamos a hacer una promoción que diga: pregúntele a Ana Pineda sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones. Y usted va a tener Perfecto. llamadas. Muy bien, ¿Le con parece? todo gusto, con todo gusto. Bueno, pero no se le vaya a dar la idea a otro. No, aquí estaré yo. Bueno, lunes, miércoles y viernes. Perfecto. Va a ser de 7 a 7:30 de la noche. Perfecto, aquí voy a estar. ¿Verdad? Y quiero invitarlo para ¿El mejor que- horario? El mejor horario. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque yo quiero, todavía no suelto lengua porque estoy confirmando, porque ya también están saliendo un montón de frecuencias ahí. Fíjese que ya andan 2 ministros. Hoy no los digo, Pero ya hay 2 ministros que con testaferros, uno con radio y otro con canal de televisión. Bueno, Ah. un placer saludarlo, don Eduardo. Muchas Y felicidades. están cerquita de usted. Muchísimas gracias. Y tal vez solo para finalizar, invitarlo a que usted lea esta duda que usted Sí. tiene con respecto a qué va a pasar con su licencia. Lo que es ser dama, ¿va? Sí. En el supuesto que sea necesario realizar un cambio en la titularidad de las concesiones, permisos, registros o licencias otorgadas por causas excepcionales, se someterá a evaluación y autorización previa y escrita por CONATEL,
conforme los mecanismos y procedimientos que se desarrollarán en el reglamento general de la presente ley, emitido por el presidente de la República. O sea que no es Abogada, que usted no pueda trasladarlo después a su familia, a su esposa abogado, o a un hijo. Abogada, pero en este momento también se puede. Usted le puede, con la ley actual en Conatel, usted le puede decir a alguien, mire, no lo renovamos su licencia. ¿Usted sabía? Sí, pero aquí la titularidad le está diciendo, usted puede cambiar de titularidad, pero ya no va a ser, si usted ya no va a poderla donar o heredar. ¿Sabe qué no debería decir esta ley, abogada? Ajá. Prohibido traficar, vender, negociar, meruciar una frecuencia de radio y televisión. Porque si no, siempre bajo, y que hayan penas para el que anda vendiendo frecuencia. ¿Y cómo puede disponer usted de algo que no es suyo? Así es. El espectro radioeléctrico Por es la misma propiedad del escasez. Estado. Entonces el que llegue y solicite y reúna los requisitos, por Dios santo, dele. Así es. Dele. Así es. Que al final un montón van a quebrar porque sostener de aquí es cachimbiado. Y ese es el espíritu de la reforma. Sí. Lo apreciamos mucho, don Eduardo. Muy amable. Lo apreciamos mucho porque nos ha ayudado mucho. ¿Sabe? Le quiero decir algo que yo lo dije una vez aquí. Porque así nos acusan a nosotros aquí, en el canal del Balance. Cuando hablamos bien de los blanquitos, dicen, ese es el líder, ese es el hombre, ese está defendiéndonos. Pero cuando los criticamos, ¿verdad? Cuando los cuestionamos, entonces dicen los del otro grupo, los amigos también del Frente Nacional de Resistencia. No, hombre, yo les he dicho, ese está con nosotros. Miren cómo habla, cómo nos defiende. En ese momento estamos satisfechos y creo que es el papel que ha hecho usted. ¿Verdad? Mucho, muy generoso su comentario. Ni allá ni acá, porque no lo trajeron para eso, sino para conciliar y buscar medidas que fueran saludables para entendimiento entre nosotros los hondureños. Pero sobre todo que sea la población hondureña la que decida. Así es.